Es un placer estar con ustedes. Qué alegría que estén con nosotros en esta mañana hermosa. Está lloviendo un poquito para acá, para San Juan, para que tengan en contexto. Nada, hoy vamos a tener un webinar de show, ¿no? Un tema sumamente importante que creo que es de vital importancia para el país. El webinar nos acompaña el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Federico del Monte Garrido, para hablarnos sobre los factores que convierten a los centros urbanos en una localización estratégica dentro del nuevo contexto social y económico de Puerto Rico. Así que es un tema muy importante. Creo que Federico tiene una vasta experiencia en temas de centros urbanos, de vivienda, de planificación. Así que es un honor tenerlo con nosotros en vitrina en el día de hoy. Eh, eh, es un amigo, ¿no? De muchos años. Hemos estado en muchos proyectos interesantísimos. Yo creo que ya van más de 20 o 25 años o más de estar en labores, tratando de poner un granito de arena en Puerto Rico. Nada, aportando a los proyectos para que nuestro país eche hacia adelante. Nada, Federico, sin más preámbulos, te dejo el bastón para que adelante. Muy buenos días a todos y muchas gracias, Héctor, por la presentación y por la invitación. En primer lugar, antes de comenzar, quiero comentar que la Sociedad Puertorriqueña de Planificación es una entidad no partidista que agrupa a los planificadores profesionales en Puerto Rico, y la sociedad se fundó en 1954, que ya dentro de poco cumplimos 70 años. Y básicamente nuestro propósito es, aparte de representar la clase profesional, es también desarrollar un esfuerzo educativo, es decir, para que también la ciudadanía se concientice sobre el rol de los planificadores. Dicho esto, y en esa perspectiva, he preparado esta presentación por la invitación que me hizo Héctor, y he querido dar un trasfondo también del concepto de centro urbano y ponerlo en contexto de cuál es una visión más amplia del mismo. Así que vamos a pasar la primera ilustración. Entonces, rápidamente, esta es una ilustración de lo que se considera la primera ciudad documentada, que se llamaba Uruk. Estamos hablando de 5.300 años antes de Cristo. Esto es lo que hoy es Irak. Y es la primera ciudad porque se entiende que es el primer asentamiento donde conviven las personas, pero aparte de la vivienda, hay comercio, hay instituciones religiosas, hay instituciones administrativas, y se crea este primer germen de lo que será un centro urbano, lo que es una ciudad. 5.300 años antes de Cristo. La próxima, por favor. Y un repaso rápido de lo que yo llamo los precedentes, de las ciudades griegas, las ciudades romanas, las ciudades árabes. Tenemos abajo una imagen de Santa Fe, después en España, en 1490, y el Bazar árabe de Damasco. Y con esto lo que quiero decir es que todas estas corrientes confluyen de alguna manera en España, porque en España estuvieron los griegos, estuvieron los romanos, estuvieron los árabes, y toda esa gama de cultura van a llegar hasta nosotros. La próxima, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos esta imagen del viejo San Juan,
nuestra herencia cultural está vinculada con todas esas vertientes. El urbanismo en Puerto Rico trae muchos componentes que se plasman en nuestra ciudad. Y esta imagen de San Juan nos muestra la retícula de la ciudad, las manzanas, los espacios públicos, las instituciones. Es decir, que hay un hilo conductor desde Urut hasta San Juan. La próxima, por favor. Tenemos esta imagen de la feria comercial en Ponce en 1882. Ese edificio que ustedes ven ahí es lo que hoy conocemos como el Parque de Bombas. Entonces, que nos van dando este trayecto de cómo se fueron constituyendo y consolidando nuestros centros urbanos. Los centros urbanos en el siglo XVIII era el eje de toda la vida comercial, residencial e institucional de todos los pueblos de Puerto Rico. Próxima. Esta es una imagen de la Plaza de Mayagüez de 1890, donde podemos ver que de nuevo la plaza pública era el lugar de encuentro y alrededor de la plaza se desarrollaban los comercios, las instituciones, las alcaldías. Es decir, que ese patrón de vida hasta 1890 seguía siendo el modelo de urbanismo dominante en Puerto Rico. La próxima, por favor. A principios de 1900, con la nueva movilidad, podemos ver los tranvías. Tenemos una imagen de la Plaza de Armas de Dios San Juan y la otra foto donde vemos el tranvía. Esa es la entrada de Miramar. Ahí está ahora, estaría a uno de los costados del Departamento de Justicia. ¿Sí? Que aunque llegaron las nuevas tecnologías, como el tranvía, se adaptaron a lo que era la vida urbana en Puerto Rico y los centros urbanos siguieron siendo el eje de toda nuestra actividad. La próxima, por favor. San Juan en el 1940 y todavía, es decir, San Juan era el eje de la actividad comercial en el caso de San Juan, y este mismo esquema se repetía en todos nuestros pueblos. Sí, sigue por ahí. La próxima, por favor. Santurce, la gala de la película Maruja. Y esta imagen un poco lo que te representa que en la década del 60, de nuevo, nuestros centros urbanos, es decir, la gente vivía, se trasladaba, trabajaba alrededor de nuestros centros urbanos que eran todavía núcleos compactos. Entonces yo utilizo, y todo el comercio estaba ahí, todos recordamos en el Dios San Juan González Padín, en Ponce la ferretería, no la ferretería, se llamaba el Cometa, al lado de la Casa de Alcaldía, que uno habla con la gente de Ponce y dice que el Cometa era el Walmart de aquellos tiempos, es decir, ese modelo estaba consolidado. Entonces, yo uso 1960 como una fecha de quiebra y de cambio, y vamos a ver por qué. La próxima, por favor. Entonces, entre el 50 y el 60 se produce el cambio que nos va a llevar a la nueva ciudad, que va guiado por dos cosas. La migración hacia la periferia, donde el ejemplo arquetípico, vamos a decir que es Levittown, y el automóvil privado. Empieza a haber un movimiento de los centros urbanos a la periferia, es la modernización de Puerto Rico, y empieza a cambiar cómo nos organizamos y cómo hacemos nuestras actividades. La próxima, por favor. Y surge el shopping center, el centro comercial, eso que dice Northland Center en Detroit, nada más y nada menos que en Detroit, que era la cuna del automóvil. Pues ese es el primer centro comercial que se desarrolla con los parámetros de cómo lo conocemos ahora. Lo diseñó un arquitecto europeo que vive en Estados Unidos que se llamaba Victor Bruin. En 1960
54, y podemos ver que ya en 1967 estaba en construcción Plaza Las Américas. Así que ese es el momento de cambio en el esquema urbano de Puerto Rico, porque entonces lo que empezamos a ver es que el comercio empieza a abandonar los centros urbanos, porque el patrón empieza a estar dominado por el automóvil privado y la movilidad y las grandes superficies. Entonces hay un punto de quiebre ahí. Ya los centros urbanos no van a ser el eje de la vida comercial, son los centros comerciales, y el comercio arrastra un montón de actividades. Seguimos la próxima. A finales, nosotros terminamos entonces con una ciudad que se fragmentó, dominada por el automóvil. La vivienda se fue a las periferias, los centros urbanos perdieron su vitalidad y la vida cambió por completo. Y entonces esa fue la nueva ciudad que muchas de nuestras generaciones más jóvenes conocieron. Es decir, la generación que creció en las urbanizaciones, que nunca vivía en un centro de un pueblo, que su punto de reunión era el choque. Sigue por ahí. La próxima, por favor. Y podríamos decir que desde los 70, de los 60, el centro comercial se convirtió en el rey. El centro comercial se convirtió en el sitio de ventas, de encuentros, de espacio público, por excelencia de toda esa nueva clase urbana puertorriqueña que se modernizó, que accedió al consumo y empezó a ser el eje de toda nuestra vida. Por ahí, la próxima, por favor. Y entonces empezamos a ver estas imágenes, edificios abandonados, en deterioro, lo que fueron otrora motores como Río Piedra también entraron en deterioro, es decir, y era un proceso que a todos nos parecía prácticamente indetenible a pesar de todos los esfuerzos y todos los planteamientos y el llamado a la recuperación, pero la fuerza económica hacia la suburbia y los nuevos patrones de consumo prácticamente condenaban los centros prácticamente al olvido. La próxima, por favor. Claro, había muchas voces que llamaban la atención. Este es un estudio que para la década del 80 trabajó la Universidad Metropolitana, la UMED, como se llamaba en ese momento, llamando la atención sobre el peligro que implicaba esa expansión incontrolada de las áreas urbanas fundamentadas en la vivienda, en las urbanizaciones y en el vehículo privado, y todos los impactos físicos, sociales y ambientales de seguir promoviendo ese modelo. Entonces, hay un punto de quiebre importante. Debemos de recordar que todo esto estaba pasando en la medida que pasaban otras cosas en Puerto Rico. Y hay un punto importante. En el 2006 empezó lo que muchos llaman la recesión, la crisis económica en Puerto Rico, que fue con el cierre de la agencia de gobierno. Y en ese ciclo que yo defino, cierra en el 2016 con la quiebra del gobierno. Muchos de ustedes recordarán que entre el 2006 y el 2016 prácticamente la industria de la construcción se detuvo, los precios de las casas bajaron, hubo despidos en el sector público. Es decir, nosotros estuvimos del 2006 prácticamente al 2016 en una recesión donde la actividad de construcción se contrajo, desaparecieron cientos de oficinas de arquitectura, de ingeniería, la mano de obra en la construcción emigró, situación que la estamos viendo ahora cuando se hace un planteamiento de que no hay mano de obra para la construcción. Sí, ese periodo marcó un freno en la economía y en mucha de la actividad constructiva y comercial. Vamos a la próxima. Entonces, entre el 2017 y el 2020 se dan
otros dos elementos importantes, es los huracanes en el 2017 y en el 2020 la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Seguimos por aquí. Entonces, esto tiene dos componentes. Por una parte, todo el fenómeno del cambio climático nos trajo la atención a esa crítica que había al modelo de crecimiento expansivo de la ciudad, abandonando los centros urbanos, dependiendo de combustibles fósiles, del automóvil privado. Y entonces estamos viendo que toda esa literatura y todos esos planteamientos chocamos con la realidad. Es decir, ese modelo no es sostenible. Todos los llamamientos al desarrollo sustentable, a manejar los recursos de una manera más responsable. Encontramos que ese paradigma de la expansión ilimitada y del consumo ilimitado no era realmente sostenible. Próxima. La próxima, por favor. Y entonces, el otro fenómeno fue lo del COVID, que nos trajo todo un replanteamiento que está todavía sobre el tapete de que lo digital, de que por primera vez nos empezamos a dar cuenta que esa sociedad donde todo el tiempo nos estábamos desplazando, han empezado a surgir por fuerza modelos donde se puede trabajar desde la casa, quizá hay unos sectores que más y otros sectores que menos. Y de repente las grandes ciudades, las megalópolis, quizás tienen cierto cuestionamiento, pero las ciudades intermedias, que no son tan densas, empiezan a ser miradas con otra perspectiva. Es decir, que cambió el paradigma de esa movilidad perpetua hacia otra manera de trabajar y relacionarse con los lugares donde vivimos. Próxima. Entonces, tenemos dos procesos en paralelo. La próxima, por favor. Por una parte, hay una transformación digital. Y la pregunta es, ¿cómo los centros urbanos se insertan en esta nueva realidad? Vamos a ver la próxima. Todos sabemos que el comercio digital había comenzado antes de la pandemia, es decir, y el fenómeno de Amazon, con todo el comercio digital, realmente abrió la oportunidad para muchos emprendedores que a través de las plataformas sociales empezaron a tener clientela y hacer negocios electrónicos, y había muchos emprendimientos. Es decir, evidentemente el ejemplo más notable de eso es Amazon y todo el fenómeno de Internet. Hay entonces lo que ha habido con la pandemia es que esa tendencia de repente se aceleró. Vamos a la próxima. Y por ejemplo, nosotros tenemos que hay tiendas y negocios como Sears, que ya sabemos que están en quiebra, y las estadísticas nos dicen que en Estados Unidos hay 75,000 tiendas que van a cerrar en los próximos años por el tema del comercio electrónico. Entonces, esas tiendas que van a cerrar, lo que estábamos hablando es que se van a transformar. Y entonces ahí hay una oportunidad. Hay un movimiento hacia lo digital, hay nuevas herramientas, y por primera vez ya el shopping como lo conocíamos, que podríamos decir que es el archirrival de los centros urbanos, ya no es un elemento dominante. El centro comercial, podríamos decir, con la llegada de Amazon y ahora con el tema del COVID y la manera en que la gente está trabajando e interactuando, ya no es el elemento dominante que era. Así que eso es importante.
Ok. Entonces, la otra tendencia que hay, evidentemente, es la reconstrucción de Puerto Rico. La próxima. Lo sabemos que a raíz del huracán se han asignado unas cantidades importantes de dinero que van a ser utilizados para la reconstrucción de Puerto Rico para mitigar los daños del huracán. Eso podríamos añadir también todo el fenómeno de los terremotos. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿cómo vamos a reconstruir a Puerto Rico? Lo que tenemos entonces unos planteamientos que se habían hecho, que no es reconstruir para replicar lo que había, sino reconstruir para promover lo que entendemos debe ser nuestra nueva realidad social, física y ambiental. La próxima, por favor. Entonces, en este conjunto, hay muchas cosas pasando. Podemos ver que hay los fondos de lo que llaman los fondos CDBG-DR, que son los fondos de CDBG Community Development Block Grant, y el DR, Disaster Reconstruction, que son los fondos para la reconstrucción, que es el logo que vemos en azul, y arriba están también los fondos CDBG-DR MIT, mitigación, que de hecho esta semana HOT y el Departamento de la Vivienda ya pusieron y publicaron el plan aprobado. Hay cerca de 8 billones para la reconstrucción de Puerto Rico. Pero hay otras cosas pasando. Si ven arriba eso que dice Grow per Urban and Rural Agriculture, son fondos que maneja el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para promover la agricultura urbana y rural. Y abajo tenemos una imagen de lo que se llama el New Market Tax Credit, que son otros programas que existen, y este New Market está dirigido fundamentalmente hacia actividad comercial, fundamentalmente en los centros urbanos. Y vemos una imagen de una información en el periódico donde dice que se van a liberar los fondos para la reconstrucción. Es decir, estamos en un momento donde están llegando muchos fondos por diferentes fuentes. Entonces, el reto que nosotros tenemos es cómo cogemos todo eso y rearticulamos una visión. Y entonces la pregunta clave aquí es cómo encajan los centros urbanos en esa visión de ese nuevo Puerto Rico que nosotros queremos desarrollar. La próxima, por favor. El gobierno nos ha dicho, en esta información que fue ahora de febrero de este año, que estableció 10 proyectos de infraestructura que van a ser prioritarios, y entre los proyectos prioritarios está la rehabilitación de los cascos urbanos. Así que ya ahí hay una primera señal. Toda esa cantidad de fondos que va a llegar, todo proyecto que se ubique en un centro urbano va a ser prioritario. Que hay una primera línea que nos está ya dando una señal de que hay una ventaja estratégica en considerar los centros urbanos para localizarse. La próxima. Junto con eso, hay que traer a colación lo siguiente. Todos sabemos que hubo elecciones en noviembre en Estados Unidos y todos sabemos que hay una nueva administración. Joe Biden asumió el 20 de enero de este año. ¿Y qué ha dicho la nueva administración? Dos cosas que son fundamentales para nosotros. La próxima. Esta información de marzo de este año dice que el presidente Biden presentará una propuesta al Congreso Federal para la infraestructura, para rehacer la infraestructura del país, que tiene dos frentes: empleos
que tiene infraestructura y la creación de empleo. Y la idea de este proyecto es reconstruir toda la infraestructura que se ha deteriorado en los últimos años en Estados Unidos, en gran medida porque se abandonaron muchas de las ciudades en aras de un desarrollo suburbano. Es decir, que ahí hay una asignación que dice que está entre 3 y 4 billones para todo Estados Unidos. Evidentemente esto va a pasar por el proceso legislativo, pero nos está diciendo también que hay una inyección de fondos importante que va a venir para la reconstrucción de la infraestructura. Y si hay una infraestructura en Puerto Rico que se ha deteriorado, es la de nuestros centros urbanos. Es decir, que hay ahí también una hoja de ruta que nos está enviando una señal de que ubicarse en un centro urbano también es una decisión estratégica. Próxima, por favor. La otra información que es fundamental, también que se comenta en estos días, es que ustedes recuerdan que Estados Unidos se había retirado del Acuerdo de París, que era el acuerdo donde una serie de países se habían comprometido a cortar las emisiones de CO2 para combatir los efectos del cambio climático. Y que Estados Unidos se está comprometiendo también y se va a preparar un plan que tiene que ver con inversión en todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías para combatir el cambio climático y promover desarrollos que lo que hagan es que contribuyan a reducir los efectos del cambio climático. Si uno revisa la literatura, te dice que cerca del 40% del consumo de petróleo, gasolina, de combustibles fósiles, tiene que ver con dos cosas: con el transporte de vehículos y con los edificios, viviendas, edificios de oficina, edificios de comercio. Y esas dos actividades tienen que ver mucho con la planificación. Porque si nosotros empezamos a ubicar los usos en sitios donde minimicemos el uso del vehículo privado, promovamos la transportación pública. Y si por la otra vez empezamos a trabajar con edificios que sean más sensibles al contexto, y todos nuestros centros urbanos, una de las cosas que demuestran es que son todos prácticamente ecológicos, porque son edificios que han reconocido la ventilación natural, que usan materiales locales, y hay una serie que minimizan el transporte público, que son más compactos, y que tiene una serie de ventajas que los ubica en esa misma tendencia. Así que ahí tenemos dos señales, como decía alguien por ahí, hay que leer la escritura de los tiempos, donde están diciendo que vienen inversiones para infraestructura y hay un compromiso con desarrollar una nueva política de planificación en el país que empiece a reducir los efectos del cambio climático, así que empiece a reducir los combustibles fósiles, el desparramo urbano, el uso del vehículo privado. Así que esa escritura está en la pared. Próximo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas estratégicas del centro urbano? La próxima. Entonces, esta imagen, podemos ver aquí, esta es una imagen de la Plaza Colón, que es la entrada al viejo San Juan. Es una imagen de principio de siglo y una imagen bastante contemporánea. Y yo lo que quiero enfatizar con esto es que en esta cultura contemporánea, ¿verdad?, donde todo es tan fugaz y tan transitorio, los centros urbanos todavía tienen lo que yo llamo la fuerza de la identidad, es decir, es parte de nuestra memoria y de nuestro patrimonio.
Esa es la plaza de Colón. Esa foto tiene más de 100 años. Es decir, hay un peso de la historia, de lo que es genuino, de lo que es auténtico, del testimonio de nuestra vida como pueblo, que eso no se puede replicar en ningún otro sitio. ¿Sí? Es la fuerza de lo auténtico y de lo que nos define como pueblo. Es decir, a la gente le encanta ir a San Juan, dar vueltas y otros cascos urbanos, pero es ese elemento también, porque lo que está en San Juan y está en muchos de otros centros urbanos, no es un elemento que se puede replicar. Eso está solamente ahí. Próximo. Esta es otra imagen, que yo llamo la historia viva. Este es el Parque de Bombas de Ponce. ¿Quién no se ha tomado una foto frente al Parque de Bombas de Ponce? Pues, veis completo. Y vemos estructura de 1882, 2020, y esa estructura está ahí. Es decir, era historia viva. Es decir, hay un relato que nos habla de nuestra historia como pueblo, que es un aporte del centro urbano, porque el centro urbano, como quien dice, cristaliza nuestra historia. Y de nuevo, es una ventaja estratégica que le da una fuerza tremenda a todo lo que se ubica en el centro urbano, porque no es algo manufacturado. ¿Sí? Es la fuerza de nuestra historia y de nuestra identidad. Próximo. Entonces, ¿por qué no podemos localizar en el centro urbano? Porque mira, se puede vivir y trabajar en el centro. Lo que nos están diciendo las nuevas tendencias es que hay mucha gente que puede trabajar desde su casa. Y quizás prefiera ahora vivir en un sitio que aunque trabaje desde la casa, pero que si sale necesariamente no tenga que tomar el vehículo, si quizás pueda ir a tomarse un café en un negocio que hay cerca. Quizás si se puede trasladar y vive ahí alguna línea de transporte público, vive cerca de una estación de tren, se puede mover y no depender del automóvil. Hay usos diversos. Todavía quedan en muchos centros urbanos que han perdieron uso, pero estamos entonces en una nueva vuelta donde hay pequeños negocios que pueden volver al centro urbano y ofrecer una serie de servicios que ahora son viables con este nuevo paradigma. Es decir, la gente se puede sentar en terrazas al aire libre, los espacios en la plaza. Se minimiza la dependencia del automóvil, es decir, no tenemos que subirnos en el dichoso carro para la más mínima gestión. Hay convivencia social y espacio público, es decir, la gente no podemos encontrar, no podemos ver, hay maneras de comunicarse con otras personas. Hay estructuras vacantes y abandonadas que se pueden reciclar y esto es fundamental. Casi todos los municipios tienen, y hay un movimiento fuerte ahora, estructuras, muchas de ellas que eran usufructos, que habían sido abandonadas y que son propiedades que los municipios están rescatando y que constituyen un inventario valiosísimo que se puede recuperar, porque una de las ventajas también que tiene esta nueva economía digital es que tú puedes operar y ya no tienes que tener el mega local, es decir, hay maneras de funcionar con las plataformas digitales y de conectar productores y suplidores que hacen que los emprendedores, la gente más joven y toda la área digital se pueda trabajar. Hay potencial para cualificar para muchos de los nuevos programas, es decir, como ya mencioné, es decir, van a venir hay fondos de reconstrucción, pero hay otros programas que existen actualmente, como el nuevo New Market Tax Credit, los fondos CDBG regular, no DR, ni los CDBG regular. Uno de los objetivos de los fondos CDBG es promover el desarrollo económico y promover empleo. Y por último, se contribuye a reducir los efectos del cambio climático, que yo creo que es un aporte fundamental que nos toca a nosotros en esta generación,
asumir esa responsabilidad, porque debemos de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Así que si usted se ubica en un centro urbano, usted contribuye a combatir el cambio climático porque usted contribuye a reusar estructuras que ya existen. Yo me recuerdo una conversación que preguntaban cuál es el mejor edificio que se puede hacer, y alguien contestó, el que no se hace. Porque si hay edificios vacantes, ¿para qué rayos vamos a seguir construyendo? Vamos a reciclar lo que ya existe. Un último punto que yo no puse aquí y que también uno siempre se le quedan cosas, es el tema del acceso a la mano de obra. En los centros urbanos todavía nosotros tenemos que existe población que puede estar disponible para trabajar, que se puede movilizar dentro del centro urbano sin necesidad de depender del automóvil, porque evidentemente tener un carro cuesta y hay mucha gente que con los recursos que tiene no puede pagar un automóvil. Yo he tenido conversaciones con personas que me decían, mira, no, me ofrecieron un empleo, pero para llegar y volver y no era costo efectivo porque parte del dinero lo tenía que gastar en el transporte. Es decir, que esa es una ventaja añadida. Hay posibilidad de tú tener mano de obra, y es un tema que los planificadores lo han discutido mucho, lo que los americanos llaman workforce. Muchos pequeños negocios necesitan empleados, pero hay veces que no hay manera de que tú desde la quinta extensión de Levittown llegues a San Juan, a no ser que sea en una trayectoria que te toma 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, porque te tienes que ir en transporte público, y los que han cogido guaguas públicas saben de lo que estamos hablando. Así que yo creo que eso crea un panorama en este momento que es crucial para ubicarse en los centros urbanos. Entonces, vamos a la próxima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, identifique su propuesta. ¿Cuál es su idea de negocio? Busque asesoría para discutir esa propuesta. Entidades como Vitrina hacen una labor extraordinaria. Evalúe su alternativa de ubicarse en el centro urbano. Vea los programas que ofrecen financiamiento y defina su plan de trabajo. Y esa es la fortaleza, evidentemente, que tiene Vitrina. Pero entonces lo que estamos diciendo es que hay una decisión estratégica, y yo creo que este es el momento de que muchos emprendedores evalúen la posibilidad de que ese emprendimiento pueda ser en el centro urbano, y hay proyectos de vivienda que ya son compatibles para la actividad de vivienda a trabajo. Es decir, hay que trabajarlo, pero de nuevo, se puede mezclar la vivienda, se puede mezclar el trabajo, podemos ubicarnos en los centros urbanos, y la cuestión digital nos da una gran conectividad. Así que estamos en un momento, yo te diría que crítico, porque está llegando el financiamiento, hay nuevas políticas públicas a nivel federal, hay preocupación de los municipios que tienen inventarios importantes. Creo que hay mucha gente joven que está comprometida, jóvenes y adultos mayores, ¿verdad? Que están buscando una nueva oportunidad de hacer cosas interesantes. Y yo creo que es cosa de cada uno ver qué hay en su centro urbano, dentro de su área, si está empezando a emprender, y considerar que en este momento, por primera vez, tenemos alineado el cambio en el paradigma económico, la posibilidad de tener estructura para reciclar y la posibilidad de financiamiento, que todos sabemos, del 2006 al 2016, hubo una sequía bien fuerte donde conseguir crédito era bastante cuesta arriba. Así que yo creo que ese panorama cambió, pero no tenemos que subir en ese tren con premura, porque es una oportunidad única y tenemos que aprovecharla. Así que estas son las ideas que yo he tenido. Me gustaría cualquier reacción de ustedes que hay otras más cosas que también se podrían discutir, pero yo creo que estamos en el momento indicado.
Pues sí, gracias Federico, en verdad, ha sido un súper buena información, he aprendido también yo un montón, ¿verdad? Y más que este no es mi campo, Héctor sabe un poquito más de yo, pues Héctor es planificador. Pero sí, queremos escuchar las reacciones, como dices, de las personas, o si tienen alguna pregunta para Federico en confianza, pueden hacerla, tenemos unos minutos para esa sesión de preguntas y respuestas. No sé si Héctor iba a decir algo y no sé si lo interrumpí. No, no hay problema, que nos gustaría que la participación del público, aquellos que se sientan cómodos haciéndolo a través del chat, estupendo, abrimos los micrófonos también, aquellos que interesen entrar en un diálogo, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa en este webinar, son unos webinars para compartir, ¿no? Y reflexionar y crear cosas nuevas. Así que preguntas, comentarios, están a su disposición los micrófonos. Aquí Jesús hace una reacción que le gustó, excelente presentación, gracias Jesús, para ti nosotros también nos pareció súper bien, así en confianza. Si tienen alguna pregunta para Federico, pueden escribirnos en el chat o pueden abrir el micrófono. Yo en lo que... Ok, aquí tenemos una pregunta de Carlos Naranjo, también tengo otra de Fernando, ya están haciendo unas preguntas. Así que empezamos con la primera. Federico, tengo la primera pregunta. Tenemos una pregunta aquí de Carlos Naranjo que nos pregunta ¿cuál es la situación de los créditos contributivos, como la ley 212, que incentivan los proyectos en los cascos urbanos? Gracias, Carlos, por la pregunta. La ley 212, que era la ley para la rehabilitación de los centros urbanos, en el 2016, a raíz de la declaración en quiebra del gobierno, una de las cosas que pasó es que todos los programas de crédito contributivo se eliminaron. Así que realmente la ley ya no está, esos créditos contributivos quien los ofreciera el Departamento de Hacienda, ¿verdad? Y dado el tema del déficit fiscal fueron eliminados, pero en el programa CDBG-DR hay un programa nuevo que se llama City Revitalization, que la idea es promover proyectos para la revitalización de la ciudad, y ese programa tiene dos subprogramas. Tiene un subprograma que va a ser para Río Piedras. Si usted tiene un proyecto y entiende que se puede ubicar en Río Piedras, pues hay una partida de revitalización de la ciudad que va a ser para todo el entorno de Río Piedras, y hay otra partida que va a ser para Mayagüez, para el centro urbano de Mayagüez. Así que hay por ahí en específico esas dos alternativas. Además, los fondos CDBG-DR y los fondos CDBG mitigación se pueden utilizar también para trabajar en proyectos en los centros urbanos. Claro, ya eso implica que hay que trabajar, hay que hacer alianzas. Aquí las organizaciones comunitarias van a hacer críticas a non-profit, porque hay que armar propuestas, porque van a ser propuestas que van a salir un poco a competencia, es decir, y tiene que haber un plan, tiene que haber un pensamiento, es decir, que de nuevo, si usted quiere emprender, piense también cuáles son sus posibles aliados, alianza con los municipios, alianza con entidades sin fines de lucro, porque ahí pueden haber unos fondos que la ley 212 ya desapareció, pero hay otras alternativas para trabajar, y hay otras agencias federales, está lo que se llama EDA, Economic Development Administration, que tiene fondos también para proyectos de desarrollo económico que pueden compensar los fondos de la ley 212. Y está también la misma banca. La banca tiene lo que se llama el CRA, Community Reinvestment Act, que son fondos de la banca para promover también desarrollo económico a través de instituciones comunitarias que se pueden canalizar a través en los centros urbanos. Que hay una ingeniería ahí financiera y de planificación que hay que armar, pero de nuevo,
Es cosa de definir el proyecto y entonces ver cómo se rearticula y cómo se establecen los enchufes para que la cosa, porque tienen que tener este sentido financiero también. A veces se puede trabajar cosas con donativos, pero hay que hacer un ejercicio de cómo esto, cómo opera. Saludos, tengo una pregunta. Sí, hello, ¿me escuchan? Creo que perdí. Sí, ahora sí. Ah, ajá. Ok, sí. Sí, a la pregunta. Sí, es que le estaba dando al spacebar para hablar y dejaba muchos espacios acá porque estoy anotando. Ok, el City ¿cómo es? Rehabilitación de la ciudad estaban dentro de los fondos CD, es que no logré copiar completo, CDBG raya R. Hello. Sí, es que parece que Federico está teniendo problemas de conexión. Dice que no escucha bien. Estoy viendo. Federico, no te vas a saber si no escuchas de nuevo, nuevamente bien, porque creo que es que estás teniendo problemas de conexión. Federico, ¿estás por ahí? Sí, ok, Federico va a salir y entra de nuevo al taller. Sí, que parece que está teniendo problemas de conexión. Pero Ok, sí, ok. te lo estoy llamando para aguantar la pregunta, porque para que cuando Federico pues vuelva, pueda contestar la pregunta. Ok, perfecto. Así que, Héctor, ¿estás por ahí? Héctor, yo creo que está Estoy mute. hablando Sí. ahora, sí, está estaba con hablando en Federico. mute. Ah, Disculpen, sí, que esta ahora. es la nueva realidad que vivimos, ¿no? Un poco, pues la tecnología es estupenda, ¿no? Nos ha permitido llegar a mucha más gente, pero también a veces es complicada, ¿no? En la medida que, pues, nos insertamos, las nuevas generaciones como Eduardo, ¿verdad? Se les hace mucho más fácil, ¿no? Porque han nacido casi con las computadoras en la mano. Nosotros que somos un poquito más viejitos, pues es un poco más complicado. Estamos dándole break a Federico para que se vuelva a conectar, ¿verdad? A la presentación con nosotros al webinar. Han Y, bueno, preguntado aquí. sí, tenemos varias Eduardo, preguntitas sí. ahí que están bien chéveres, que para Federico cuando vuelva también. Yo te voy a preguntar, en lo que entra Federico. Ah, mira, aquí está. Perfecto. Perfecto. Ya volvimos aquí con Federico, estamos entrando. Ok. Aquí está Federico, ¿nos la escuchas pregunta del ahora? $1,000,000. Sí, Federico. aquí estamos. Ahora sí, escúchame, que es que aquí se cae la línea y ahora te escucho bien. Sí, sí, no te preocupes. Ok, perfecto. Federico, tenemos aquí a un compañero que quiere que le digas el nombre de el compañero. Armando. Ajá. Que incluso aquí Carlos pone abajo en el chat que a la pregunta de Armando, lo que yo nota es que los fondos están disponibles en CDBG/DR. Aquí Ok, abajo es que ok. está. Sí, es que él mencionó la partida, por decirlo así, de Río Piedras y Mayagüez y quería saber exactamente bajo qué programa estaban ubicados, pero ya el compañero ahí lo escribió. Perfecto. Sí, sí, es CDBGDR, pero bajo el programa Revitalización de la Ciudad, City Revitalization, porque el CDBGDR tiene como 17 programas. Así. Si en el caso de Río Piedras, ahí está el fideicomiso de Río Piedras, que lo dirige la planificadora Cristina Miranda. Ellos tienen mucha información de esos fondos, es decir, si te comunicas con ellos, en el caso de Río Piedra, pueden ayudar porque ya tienen mucho camino andado y han hecho un trabajo de divulgación y de redes con la gente importante. En el caso de Mayagüez, quizá habría que averiguar, contactar con el municipio, pero por lo menos esos dos centros urbanos tienen esas asignaciones. Federico,
Federico, por aquí nos preguntan la pregunta del $1.000.000. Siempre todo el mundo, mucha gente argumenta en contra de establecer en los centros urbanos, pues tienen la percepción de que no hay suficiente estacionamiento. ¿Qué les diría, Federico? Pues es un tema de trabajarlo, es decir, nadie se preocupa porque en el viejo San Juan no haya parking. La gente llega. Y en el centro urbano de Ponce la gente llega. Es decir, lo que es importante no es si hay parking o no. Lo que es importante es si hay una razón válida para llegar. Y podemos ver gente que coge tapones de 2 horas para llegar al viejo San Juan. ¿Y por qué quieren llegar al viejo San Juan? Porque lo que ofrece el viejo San Juan no está ni en Plaza Las Américas, no está ni en Plaza del Sol. Si quiere decir, lo que hay que hacer es que el centro urbano recupere esa vitalidad para que la gente llegue. Mira, lo que han ido a la fiesta de la calle San Sebastián y dejaban el carro en el escambrón y caminaban y llegaban a San Luis. Lo que es importante es que haya una razón para llegar. No es un tema solamente, evidentemente el estacionamiento es un factor, es decir, no va, pero hay políticas para manejar. Los centros urbanos de Puerto Rico no son los únicos que no tienen. La mayoría de los centros urbanos en Europa y en Asia no tienen parking, pero ese es parte del encanto, porque si no, váyase a Plaza de las Américas. Si lo que ofrece el centro urbano es una experiencia diferente. Si usted quiere que el centro urbano sea como Plaza de las Américas, pues mire, usted está en el lugar equivocado. Porque lo que queremos buscar es en un mundo donde todo es genérico, donde hay coquí que lo hacen en China. Y en un mundo donde todo es genérico, lo que estamos buscando es precisamente lo que es distinto. Y en el caso de los centros urbanos, no solamente que es distinto, sino que nos refuerza en términos de nuestra cultura caribeña, en nuestra identidad. Así que yo creo que, y el tema del estacionamiento se trabaja, se establecen estacionamientos periféricos, se crean sistemas de los famosos shuttles o los trolleys, es decir, hay manera eso está estudiado y requete estudiado, y hay modelos que funcionan. Así que y en este momento hay razones para apoyar la transportación pública, porque como ya dijimos, una de las cosas que más gases emiten son los automóviles. Así que si tenemos modelos que promuevan la transportación pública, que se pueda llegar a estacionamientos periféricos y que la gente se mueva, yo creo que todo eso contribuye, y estamos pasando de un paradigma también donde posiblemente no vamos a tener que movernos tanto en la relación trabajo-vivienda, y entonces podemos tener más horas de ocio y puede haber una disminución de transporte. Entonces, ahí yo creo que podemos amarrar la cosa. Perfecto. Tenemos aquí la próxima pregunta de Zenia González, que ella escribe: hay 42 millones asignados al casco urbano de Río Piedras. ¿Cuál debería ser el modelo a seguir en Río Piedras, además de fondos de reconstrucción y desarrollo económico? Bueno, yo te diría que yo creo que la gente del fideicomiso ha trabajado un plan bastante concienzudo. Yo creo que evidentemente un punto es contactar con ellos, pero yo te diría desde mi perspectiva que una cosa fundamental en Río Piedra es el repoblamiento. Hay que traer más vivienda a Río Piedra, y hay que pensar también en esquemas alternos, porque los fondos de reconstrucción se deberían de aprobar para aprovechar, para apalancar que lleguen diferentes poblaciones a Río Piedra. Todos sabemos que uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que hay un segmento grande de la clase asalariada, pues que no cualifica para programas federales. Se están siempre el problema de que ganan mucho para los programas federales, pero ganan poco
cuando tú te vas a ver las opciones de mercado para la vivienda, y hay mucha gente joven que quisiera tener acceso a la vivienda en un centro urbano, pero muchas veces resulta que lo que está a la venta no es que sea precisamente una ganga, es decir, que entonces hay que trabajar con viabilizar proyectos que también atiendan traer viviendas a Río Piedra, pero para gente profesionales jóvenes, emprendedores, y entonces ese es un reto que hay que trabajar, es decir, porque el inventario físico está ahí, lo que hay es que articular que los proyectos se puedan viabilizar de términos financieros. Para mencionarte una opción, la vivienda cooperativa puede ser una opción interesante para el centro urbano de Río Piedra y otros centros, es decir, porque ofrece una serie de ventajas. No todo el mundo quiere comprar una vivienda. Hay países donde la gente no necesariamente todos son dueños, pero puede haber, sí que yo creo que hay un espacio ahí, pero yo creo que el repoblamiento de Río Piedra, porque si tú traes gente a Río Piedra vas a traer más negocios, más actividad económica. Y ya el tren está ahí. Gastamos 2 billones de pesos y ya están ahí. Pues hay que potenciarlos. Claro. Próxima pregunta tenemos aquí de Rodolfo Romana, que nos pregunta, ya yo creo que esto lo hablaste un poquito ahorita, Federico, pero dice, ¿cómo podemos trabajar con la dependencia del auto y problemas de estacionamiento limitado en los cascos urbanos? ¿Y qué piensas sobre los centros urbanos peatonales? Excelente taller. ¿Está ahí, Federico? No te escuchamos. Federico, no te escuchamos, no sé si nos escuchas a nosotros. Federico, ¿nos escucha? Quizás está teniendo problemas de nuevo de conexión. Parece que se nos fue. Sí, no lo veo aquí. Sí, es que ha sido, y también con la lluvia de hoy, pues parece que ok, se está metiendo de nuevo, lo tenemos de nuevo aquí con nosotros, Federico. La conexión. Ok, ya se conectó con está. nosotros. Federico, ¿nos escuchas? Ahora sí, escúchame, que es que aquí la señal va y viene. Sí. La y el clima de hoy no ayuda mucho. Sí, definitivamente. Ajá. Pues, ¿Esta es la pregunta que te hice o te la vuelvo a leer? No, me la tienes que repetir, por favor. Sí. Pues la próxima pregunta que tenemos de Rodolfo Romana es que ¿cómo podemos trabajar con la dependencia del auto y problemas de estacionamiento limitado a los cascos urbanos? ¿Y qué piensas sobre los centros urbanos peatonales? Bueno, yo creo que, te digo, es decir, hay que hacer un trabajo de planificación, evidentemente en los centros urbanos. Hay desde modalidades de desarrollar nuevas áreas de estacionamiento para que la gente se estacione, la gente que tiene vehículos. Y de nuevo, pero lo que pasa es que cada centro urbano tiene sus peculiaridades. Lo que funciona en San Juan no va a funcionar necesariamente en Mayagüez. La planificación siempre es local. Puede tener unos lineamientos generales, pero la planificación es local. Lo que funciona en Santurce puede que no funcione en Río Piedra necesariamente. Hay que hacer entonces un trabajo local. En términos de los centros urbanos peatonales, pues pasa lo mismo, es decir, la peatonalidad se tiene que trabajar dentro de un esquema donde se hable con los residentes, donde se hable con los comerciantes, donde se hable con los usuarios. ¿Sí? No hay una receta que va a aplicar uniforme a todos. Cada centro urbano tiene sus características, tiene sus lógicas, y hay que entender eso, y hay que sentarse y trabajar centro por centro y ver cuál es hay Río Piedra, donde tú tienes el tren urbano. Pues mira, quizás la necesidad de estacionamiento no es la misma que en otro centro, porque ya tienes una infraestructura de transportación pública importante ahí. Sí, pero hay que ver caso a caso, no se puede generalizar.
Hay una ventaja estratégica, eso sí, pero hay que trabajarlo caso a caso. Claro. La próxima pregunta que tenemos que es de Jesús Andrés Colón, es cómo se identifican los cascos urbanos para ser revitalizados, y todos los centros o cascos urbanos del país tienen ese potencial, o sería solo programas o proyectos para ciertas regiones interconectando otras zonas en la isla. Mira, cuando una de las cosas que se hizo con la ley 212 es que muchos, no me acuerdo la cantidad de los municipios definieron lo que ellos definían como su casco urbano. Así que hay muchos municipios que ya identificaron su casco urbano. Por ejemplo, hay municipios que tienen zona histórica, que la zona histórica se considera que es el casco urbano. Por ejemplo, en el Viejo San Juan, pues estamos claros, la zona histórica de San Juan. Por ejemplo, Miramar tiene una zona histórica. En San Juan, Sagrado Corazón tiene una zona histórica. El casco de Río Piedra tiene también una zona histórica. Así que habría que ver en cada municipio si ya ellos habían hecho un ejercicio de identificación del casco urbano para el efecto de la ley 212. Hay otros municipios que han hecho planes de ordenamiento territorial que también definieron sus cascos urbanos. Es decir, que hay delimitaciones que ya están establecidas. Habría cosa de ver en el municipio que a uno le interesa si ya hay una delimitación de centro urbano, ya sea por ley 212 o ya sea zonas especiales, como mencioné el caso de Miramar, que uno quizá podría decir que no es un centro urbano tradicional, pero tiene una zona histórica. Lo mismo en Sagrado Corazón, es decir, que hay que ir contactando para ver quién tiene o no tiene. Si no tuviera una delimitación, pues cosa de trabajarlo con el municipio y con la Junta e identificar ese límite. Claro. Tenemos aquí que Alejandro Bendaña quería hacer un comentario. No sé si él iba a hacer con su micrófono. Alejandro, si nos escuchas, puedes abrir tu micrófono. Alejandro. Hola, sí, buenas tardes. Bendaña. Y disculpe si escuchan el revuelo en el fondo, que tengo a los estudiantes bregando con una actividad. No te preocupes. Bueno, el comentario más bien era que yo creo que es de suma importancia que nosotros como país entendamos que tenemos que ver más ejemplos del que hemos seguido por los últimos 60, 70 años, ¿verdad? En su momento funcionó el sistema que teníamos, pero obviamente ya no estamos viendo ese éxito. Y lo menciono porque yo viví en Europa, y una de las cosas que yo noté en Europa es la facilidad con que uno se moviliza. Y yo creo que una sociedad emprendedora es aquella que no limita al ciudadano solo tener una opción en cómo movilizarse, sino que el ciudadano tenga la libertad de poder decir, ¿sabes qué? Si voy para el trabajo hoy, pues me voy en carro, mañana me voy en guagua y el miércoles me voy en tren. Eso es lo que promueve una sociedad exitosa, diría yo, ¿verdad? Y la generación nueva, cuando digo nueva, pues los jóvenes, yo creo que nosotros estamos cansados de siempre estar de adentro de un sitio. El COVID lo ha comprobado, la gente está loca por salir, y yo creo que hay que sacarle provecho a ese sentimiento, a ese auge, para pues implementar todas estas cosas nuevas. Federico, ¿estás por ahí? Sí. Sí, no, que si querías hacer tu reacción a lo que nos dijo Alejandro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Yo creo que, claro, en aras de no cargar la presentación, pero por ejemplo, dos fenómenos interesantes. No sé si ustedes siguieron el periódico toda esta cuestión de los turistas que estaban por aquí y por allá y los que andaban en las scooters corriendo por todos los lugares. Pues una de las cosas que ha hecho factible los centros, las estadísticas dicen que la mayoría de la gente que vive en un centro urbano, muchas veces los desplazamientos que tienen son relativamente cortos. Eso ha hecho posible, por ejemplo, que las scooters que nosotros vemos en Río Piedra, en Miramar y en San Juan, fíjense qué interesante, ese es un emprendimiento. Ese es un emprendedor
que vio un área de oportunidad de ofrecer un modelo de transportación alternativo que es viable en los centros urbanos, porque es viable en Río Piedra, es viable en el Viejo San Juan, en Miramar, en Santurce, donde hay diversidad, donde hay más densidad, donde hay mezcla de usos. Es decir, que todo el tema de movilidad nos ofrece una magnífica oportunidad de cómo están surgiendo alternativas y alternativas gestionadas por emprendedores, porque las scooters no son públicas, es un negocio privado. Y entonces, ¿qué es lo que nos añade el centro urbano? La posibilidad de que ese tipo de movilidad sea factible. En este tema de la movilidad también hay un gran debate. Evidentemente, no podemos pasar de por alto el fenómeno Uber. Uber ha cambiado también todo el paradigma de la transportación. Hay gente que va a un centro urbano y hacer gestiones y me dicen, no, yo cuando voy a San Juan yo me voy en Uber. Porque llego, me quedo y llamo y me vengo a buscar, porque una vez yo esté en San Juan, muchas de las cosas que necesito las puedo alcanzar en términos peatonales. Es decir, que de nuevo ahí vemos como la tecnología y los cambios hacia lo que apoyan es hacia el centro urbano, es decir, porque la gente se mueve de las áreas periféricas a Santurce, a Miramar, porque existe la diversidad que ellos están buscando. Sí, y de nuevo, y es una zona de oportunidad también, todo el tema de las empresas vinculadas al transporte, a las scooters. En Nueva York y en otras ciudades hay mucho tema también de las bicicletas que se rentan con una tarjeta, porque mucha de la gente que está en el centro urbano se puede mover dentro del centro con estas alternativas de transporte que no son tan aparatosas como el carro, sino que se puede mover y llega y no tienes que estar en la lucha de dónde demonios me estaciono. Así que es un magnífico ejemplo de cómo el tema de movilidad está cambiando todo el paradigma. Es decir, yo no sé si hay otras empresas yo no he visto otra empresa de scooter no sé si en Ponce o en Mayagüez, pero es una zona de oportunidad, por ejemplo, de un tipo de actividad que no es necesariamente lo que muchas veces uno piensa como una actividad empresarial. Claro. Vamos a culminar entonces con esta próxima pregunta que nos escribe Fernando Pavón, que dice, hay muchos en la industria de la construcción que se quejan de que intervenir en un centro urbano significa una inversión grande en la actualización de la infraestructura. Esto se entiende como acueductos, alcantarillado, electricidad, data, etc. ¿Qué se les puede decir en este caso? Bueno, yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. Por eso es importante que en los fondos de mitigación que ahora están llegando a Puerto Rico, la mitigación va a incluir, por ejemplo, el tema de los sistemas eléctricos. Hay razones para que se puedan soterrar. Y tú puedes desarrollar una política pública de que una razón fundamental para reducir los efectos del cambio climático es volver a ser más densas nuestras ciudades. Por tanto, hay que hacer una inversión en mejorar sistemas de acueductos, sistemas sanitarios, los centros urbanos. Nosotros cuando trabajamos en el plan de rehabilitación de Santurce, esa fue una realidad. Es decir, muchas veces uno dice, no, porque los centros urbanos hay infraestructura, sí, pero a veces ese tubo lo pusieron en el 40 y hay que repararlo. Entonces, es importante que en esa visión de los proyectos que vamos a promover para mitigar, pues entonces sea que hay que modernizar también la infraestructura fluvial, sanitaria, de acueducto, eléctrica de los centros urbanos para convertirlo también en un lugar que sean atractivos, porque si los desarrolladores tienen que proveer esos costos, lo que hacen usualmente es que se lo pasan a los compradores. Entonces tenemos el problema de que lo sacamos del marco de accesibilidad de muchas familias que podrían cualificar, pero que si los costos se disparan, pues entonces no pueden optar. Es decir, que hay un tema ahí de política pública que es importante. Claro.
pues nada, y creo que vamos a culminar con esta pregunta. Y yo creo que esa es la última que ya teníamos. Ya son las 11:15, 16, para pues respetar el tiempo de todos, ¿verdad? Por estar con nosotros. Yo primeramente quiero pues agradecer, ¿verdad? A Federico por sacarle su tiempo pues, para darnos esta súper excelente presentación. Yo también he aprendido muchísimo sobre el taller de hoy, ¿verdad? El webinar. Así que muchas gracias, Federico, y a todos, ¿verdad? Por acompañarnos en el día de hoy. Yo quisiera que Federico dé como unas últimas palabras para pues culminar, ¿verdad? Y resumir el tema de hoy. Así que, Federico, estas últimas palabras que quieras decir sobre el tema para cerrar. Pues muchas gracias a ustedes. Vi un aviso, un mensaje que decía alguien que iba a poner su estudio en Río Piedra, es decir, ese era básicamente el propósito de esto, es informar a las personas de que hay opciones disponibles y de que debemos de nosotros también constituir parte de la solución, es decir, cada acción individual de nosotros tiene un efecto en el colectivo, así que yo felicito a Eduardo y a Héctor por el trabajo que hacen en Vitrina Solidaria y yo creo que es la manera de construir un nuevo país, es decir, no vamos a esperar que alguien nos venga a rescatar, vamos nosotros a construir nuestras alternativas. Eso no libera al Estado de su rol, es decir, el Estado tiene que tener un rol, pero yo creo que si empujamos todo, pues nada, y lo importante es seguir este diálogo y que este tipo de discusión se amplíe y se extienda por toda la isla. Así mismo es, y gracias, Federico. Héctor, no sé si iba a decir algo. Sí, mil gracias, Federico, por esa excelente presentación y gracias a todos los que han participado en este webinar que ha sido extraordinario. Creo que aquí dejamos un legado para que las próximas y las presentes generaciones puedan escuchar cosas posibles que se pueden hacer en los centros urbanos y emprendimientos noveles, ¿no? Que se podrían estar desarrollando en estos centros urbanos de nuestro país. Gracias, Federico, gracias al público por estar con nosotros. Un gran abrazo solidario y gracias, Eduardo, por acompañarnos y ayudarnos en ese aporte tan grande que es el aporte técnico y humano. Así que lindo día a todos y todas, que la pasen hermoso y no se pierdan los próximos webinars y vean los que ya tenemos en nuestra página de Vitrina Solidaria. Y si les gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Denos like para que así podamos seguir motivados y haciendo cosas como esta para ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Sí, nos vemos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.